Lectura del Srimad Bhagavatam matutina. Rutina. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Panchakalpatarubhyascha kripasindhubhyeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jai Shila Prabhupada ki jai. Seguimos con la lectura del primer canto, capítulo 12, el nacimiento del emperador Parikshit. Estamos leyendo de Maharaj Yudhishthira pregunta a los sabios de la personalidad del rey Parikshit, porque es el único que queda de la dinastía Yadu. Y aquí estamos leyendo sobre todas las cualidades del gran rey de Maharaj Parikshit, que se comparaba con todos los más grandes guerreros, tenía las buenas cualidades de todos. Incluso hay una lista aquí. Pero bueno, sigamos leyendo entonces. Sigue el texto 21. En el texto 20 se comparaba a la fama del rey Sibi, protector de lo rendido, dador de caridad, etc. Ahí estuvimos hablando de la caridad, ¿verdad? Bueno, texto 21. ¿Lo leo? Sí. Gracias, Drau. Dice, entre los grandes arqueros, este niño era igual que Arjuna. Él será tan irresistible como el fuego y tan insuperable como el océano. Significado en la historia hay dos Arjunas. Uno es Kartavirya Arjuna, el rey de Jayaya, y el otro es el abuelo del niño. O sea, uno es el abuelo y uno es el nieto. Los dos Arjunas eran famosos por su habilidad como arqueros, y del niño Parikshit se predice que será igual a los dos. Específicamente en lo que a luchar se refiere. A continuación se da una corta descripción del Pándava Arjuna. Ok, es el abuelo de Parikshit, no, Kartavirya Arjuna era otro. Ujú. Pándava Arjuna, el gran héroe del Bhagavad Gita. Es el hijo Kshatriya de Maharaj Pandu. La reina Kunti Devi podía llamar a cualquiera de los semidioses, y en virtud de ello llamó a Indra, el cual engendró a Arjuna. Arjuna es por consiguiente una parte plenaria del rey Indra del cielo. Él nació en el mes de Palguna, febrero-marzo, y por eso también se le da el nombre de Palguni. Cuando apareció como hijo de Kunti, su futura grandeza fue proclamada por mensajes aéreos, y todas las personalidades importantes de diferentes partes del mundo, tales como los semidioses, los Gandharvas, los Adityas del globo solar, los Rudras, los Vasus, los Nagas, los diferentes rishis sabios de importancia y las apsaras, las muchachas frívolas del cielo, asistieron a la ceremonia. Las apsaras complacieron a todos con sus bailes y canciones celestiales. Vasudeva, el padre del señor Krishna y tío materno de Arjuna, envió como representante a su sacerdote Kasyapa para que purificara a Arjuna
mediante todos los samskaras prescritos o procesos reformatorios. El samskara en el que se le dio el nombre se realizó en presencia de los rishis residentes de Satasringa. Ese era el Kasyapa, ¿no? Me parece que sí. De la historia, porque pues está ligado de la familia. Ujú. Es Casiapa Muni de Diti. De Kapila Deva, parece que sí, que es el mismo. Muy bien. Pues hay que ver porque también como a veces hay varios con el mismo nombre. Mm, Aunque ese Castiapa de Diti fue hace mucho tiempo, ¿no? Aunque eran longevos. Pero pues hay que recordar que los pasatiempos se repiten en diferentes tiempos. Ujú, Sí, verdad, el Kasyapa Muni de Diti era ya en otra era. Pero ujú. pues, bueno, como dijo Srila Prabhupada en otro significado, es complicado definir bien los tiempos porque se repiten los pasatiempos en diferentes universos y se conectan después, ¿verdad? Entonces, Sí, a su sacerdote. Ujú. ¿Seguimos? sí. El samskara en el que se le dio el nombre se realizó en presencia de los rishis residentes de Satasringa. Él se casó con 4 mujeres: Draupadi, Subhadra, Chitrangada y Ulupi, con quienes tuvo 4 hijos llamados Srutakriti, Abhimanyu, Paburvahana e Iravan, respectivamente. Durante su vida de estudiante se le confió al gran profesor Dronacharya para que le enseñara junto con los otros Pandavas y los Kurus, pero él superaba a todos los demás en modo especial. Dronacharya lo aceptó como un estudiante de primera y muy gustosamente y de todo corazón le concedió todas las bendiciones de la ciencia militar. Él Lo era que, un alumno tan lo que, ardiente. lo que decías de Casiapa, Ajá, tal vez tiene tanto poderes como Narada Muni, que siempre ujú, están por ahí. sí, O tal vez hay otro sacerdote con el mismo nombre, pero quién sabe, ¿no? sí, Cómo se repiten. Viste, Narada Muni siempre es el mismo y siempre está en toda parte, en todas eras. Da saber. bueno, sí, eso sí es cierto. Nada de Muni. Porque también es Casiapa Muni, ¿no? También, También pero era un Muni. Pero- Ese término de Muni es cuando escalan a algún tipo de atributo en especial. en realidad Muni es sabio. Los Munis son sabios. Es que No, una vez decía Prabhupada en un significado que habían Munis como Narada Muni, que eran Munis porque viajaban entre el espacio y el tiempo. ah, Ah, lo dice más. Narada Muni, Kasyapa Muni, Durvasa Muni. Durvasa Muni. Durvasa creo que era el enojón. Sí, Sí. Y a veces se encontraba con Narada Muni. Muni y Rishis. Y los rishis también son otros sabios, pero no son munis. No sé, ya estoy especulando, no, no, no. No, los rishis, Igual pues siempre a ver, búscalo. ahora lo voy a buscar y les aviso. Sí, ok. Y ahí Sri Raga con la inteligencia artificial va más rápido en la búsqueda.
Sí, pero yo recuerdo eso de que decía Prabhupada que Durvasa, que era un Muni, igual como Narada Muni, y por eso viajaban en el tiempo, porque eran Munis. Ok. Quiero comentar, Sí. alguna vez leía respecto a los gurús y los paramahansas, por ejemplo, Mm. y decía que todos eran gurús, pero no todos eran paramahansas. Mm, Es verdad, ¿verdad? porque hay diferentes tipos también. Paramahansa ya es el muy súper puro, digamos, que se compara al Er, cisne, ¿verdad? Exacto, sí. ¿Mm? Sí, Norma. ¿Qué más leías, Norma? Para... No, hablando ahorita que decían sobre los Moonies y sobre los Richies, me vino a la mente que recordé que leí eso, dije, entonces algo parecido, ¿no? Sí, es verdad, como que hay diferentes categorías, Así es, como Swami, Goswami, y a veces hay Ujú. diferentes interpretaciones, ¿verdad? así es, A veces dicen que Goswami es el que fue casado y ahora es también un guru, y Swami lo que nunca se casaron, pero también después hay diferentes definiciones. Pero bueno, mientras buscamos, seguimos con el significado, Draupadi. Mm. Pues sí, es el mismo, es Kasyapa Muni, que es un rishi muy venerado, un sabio. Como que rishi es sabio y Muni es como que un título. Pero entonces es como Durvasa Muni, como Narada Muni, pero yo recuerdo que Prabhupada en la explicación del Bhagavatam decían que los Munis son los que viajan en el tiempo y el espacio. Eso explicaría por qué Kasyapa de repente es el mismo de Aditi. Lo vemos en la historia de Diti y de Aditi, y luego lo vemos en más reciente con Arjuna, con los Pándavas, que viajan en el tiempo y el espacio. Serán, Silo. Mm, ok, el samskara en el que se le dio el nombre, bueno, esto ya. Durante su vida de estudiante se le confió al gran profesor Dronacharya para que le enseñara junto con los otros Pándavas y los Kurus. Para él, superaba a todos los demás con la intensidad de sus estudios y su afecto por las disciplinas atrajo a Dronacharya de un modo especial. Dronacharya lo aceptó como un estudioso de primera y muy gustosamente y de todo corazón le concedió todas las bendiciones de la ciencia militar. Él era un alumno tan ardiente que solía practicar con el arco incluso de noche. Y por todas estas razones, el profesor Dronacharya estaba decidido a convertirlo en el mejor arquero del mundo. Él pasó muy brillantemente el examen de tiro al blanco. Dronacharya se sintió muy complacido. Las familias reales de Manipura y Tripura son descendientes del hijo de Arjuna, de nombre Babruvahana. Arjuna salvó a Dronacharya del ataque de un cocodrilo y el acharya, sintiéndose complacido con él, lo recompensó con un arma de nombre Brahmastra. Maharaj Drupada era enemigo de Dronacharya. Drupada era el rey, papá de Draupadi. Ujú. Maharaj Drupada era enemigo de Dronacharya y cuando atacó a la Acharya, Arjuna lo arrestó y lo llevó ante este último. Arjuna sitió una ciudad de nombre Ajichatra
que le pertenecía a Maharaj Drupada, y después de apoderarse de ella, se la dio a Dronacharya. A Arjuna se le explicó el confidencial manejo del arma Brahmastra, y él le prometió a Dronacharya que si era necesario, usaría el arma cuando el propio Dronacharya se volviera su enemigo. Con esto, el Acharya vaticinó la futura batalla de Kurukshetra, en la que él estuvo en el bando opuesto. Maharaj Drupada, pese a que Arjuna lo había derrotado en nombre de su profesor Dronacharya, decidió no obstante entregarle a su hija Draupadi, al joven combatiente. Pero se sintió frustrado cuando oyó las falsas noticias acerca de la muerte de Arjuna en el incendio de una casa de Laka, incendio urdido por Duryodhana. Él le organizó entonces a Draupadi una ceremonia de selección personal de novio, en la cual se elegiría a aquel que pudiera atravesar el ojo de un pez que colgaba del techo. Pero él giraba, creo que el pez estaba girando, o sea, había algo que giraba ahí. O sea, no, creo como una cosa que giraba y estaba el pez, entonces tenías que cruzar esa cosa que giraba y luego entrar al pez. Y era desde el suelo hacia el techo. Pero era mirando el En el reflejo agua. en el agua, en un Sí, sí, balde. sí. No podía Sí. mirar directo, era viendo abajo. Y Ujú. Sí, así era. Toda una proeza. Dice, él organizó entonces a Draupadi una ceremonia de selección personal de novio, en la cual se elegiría a aquel que pudiera atravesar el ojo de un pez que colgaba del techo. Este ardid se empleó especialmente porque solo Arjuna podía hacer eso, y a Maharaj Drupada se le cumplió el deseo de entregarle a Arjuna su hija igualmente digna. En esa época, los hermanos de Arjuna estaban viviendo en incógnito, en virtud de un pacto que habían hecho con Duryodhana, y Arjuna y sus hermanos asistieron vestidos de brahmanas a la reunión de selección que se le hizo a Draupadi. Cuando todos los reyes chátrias que se hallaban reunidos vieron que Draupadi había enguirnaldado como su señor a un pobre brahmana, el señor Krishna le reveló la identidad de este último a Balaram. Él conoció a Ulupi en Haridwar, y una muchacha perteneciente a Nagaloka lo atrajo. O sea, esa es la otra esposa de Arjuna, Ulupi. Y así nació Iravan. De igual manera conoció a Chitrangada, una hija del rey de Manipura, y así nació Babruvahana. El señor Sri Krishna ingenió un plan para ayudar a Arjuna a raptar a Subhadra, la hermana de Sri Krishna, porque Baladeva estaba inclinado a entregársela a Duryodhana. Yudhishthira también estuvo de acuerdo con Sri Krishna, por lo cual Arjuna se llevó a Subhadra a la fuerza y se casó con ella. Abhimanyu es el hijo de Subhadra y el padre de Parikshit Maharaj. El hijo póstumo. Arjuna satisfizo al dios del fuego al incendiar el bosque Kandava, y en virtud de ello el dios del fuego le dio un arma. A Indra lo disgustó el incendio de dicho bosque, y asistido por todos los demás semidioses comenzó a pelear con Arjuna por su gran desafío. Arjuna lo derrotó, e Indradeva regresó a su reino celestial. Arjuna también le prometió
absoluta protección a un tal Mayasura, y éste le obsequió una valiosa caracola, célebre con el nombre de Devadatta. Asimismo, recibió muchas otras armas valiosas que le dio Indradeva. Al sentirse satisfecho de ver su valentía. Mayasura es el que hacía los vimanas, es el padre de la arquitectura. Que hacía se dice que era un asura, como un demonio, pero hacía los palacios de los semidioses y también de los asuras. Y es el que inventó el vastu. Y también más adelante en la historia del Mahabharata le hace el palacio, le hizo el palacio a los Pándavas en agradecimiento del favor que le hizo Arjuna. Y los palacios de los semidioses que volaban, los vimanas. Está muy padre, se describe muy bien en el Mahabharata todo esto. De hecho, todo lo que estamos leyendo. Dice, cuando Maharaj Yudhishthira no pudo vencer a Jarasandha, el rey de Magadha, solo Arjuna le dio al rey Yudhishthira toda clase de garantías. Y así pues, Arjuna, Bhima y el señor Krishna partieron para Magadha a matar a Jarasandha. Cuando Arjuna salió para poner a todos los demás reyes del mundo bajo el dominio de los Pándavas, conquistó el país llamado Kelinda y sometido al rey Bhagadatta, luego viajó por países como Antagiri, Ulukapura y Modapura y sometió a todos los gobernantes. En algunas ocasiones él realizó severos tipos de penitencias y más adelante Indradeva lo recompensó. El señor Shiva también quiso poner a prueba la fuerza de Arjuna y se le enfrentó en la forma de un aborigen. Entre los dos hubo una gran pelea y al final el señor Shiva se sintió satisfecho con él y le reveló su identidad. Arjuna le oró al Señor con toda humildad y el Señor, complacido con él, le obsequió el arma Pasupata. Él adquirió muchas otras armas importantes que le dieron diferentes semidioses. Recibió el Dandastra de Yamarash, el Pasastra de Varuna y el Atardanastra de Kubera, el tesorero del reino celestial. Indra quiso que él fuera al reino celestial, el planeta Indraloka, el cual se encuentra más allá del planeta Luna. En ese planeta fue recibido cordialmente por los residentes del lugar y se le hizo una recepción en el Parlamento Celestial de Indradeva. Luego se reunió con este último, quien no solo le obsequió su arma Varga, sino que también le enseñó la ciencia militar y la ciencia musical, tal como se usan en el planeta celestial. En un sentido, Indra es el verdadero padre de Arjuna y por lo tanto quiso indirectamente entretenerlo con la famosa y frívola muchacha celestial llamada Urvasi. La célebre beldad. Las muchachas frívolas del cielo son lujuriosas y Urvasi estaba muy ansiosa de tener relaciones con Arjuna, el más fuerte de los seres humanos. Ella fue a verlo a su habitación y le expresó los deseos que tenía, pero Arjuna mantuvo su impecable reputación cerrando los ojos, dirigiéndose a ella como madre de la dinastía Kuru y poniéndola en la categoría de sus madres, Kunti, Madri y Sachidevi, la esposa de Indradeva. Desilusionada, Urvasi maldijo a Arjuna y se fue. En el planeta celestial, Arjuna conoció además
al gran y célebre asceta Lomasa y le oró por la protección de Maharaj Yudhishthira. Cuando su hostil primo Duryodhana se hallaba en las garras de los Gandharvas, Arjuna quiso salvarlo y les pidió a estos que lo soltaran, pero rehusaron hacerlo y en consecuencia peleó con ellos y logró liberarlo. Cuando todos los Pandavas estaban viviendo de incógnito, se presentó en la corte el rey Virata como un eunuco. Arjuna se presentó en la corte del rey Virata como un eunuco y fue contratado como maestro de música de Uttara, su futura nieta. Esa fue la Era, maldición de nuera, Urvasi. ¿Cómo? su futura nuera, Su futura nuera, ¿qué dije? nieta. Nieta. Ah, perdón, su futura nuera, sí, es que Está bien. sí, esa fue la maldición de Urvasi Ujú. que lo iba a hacer eunuco, pero Indra redujo la maldición a un año. Y ese año que se hizo eunuco, que aceptó la maldición, fue el último año que estaban los Pandavas en exilio para que no los reconocieran, porque si los reconocían, perdían todo el reino. Ujú. Entonces fueron ahí a la corte de este rey y Arjuna pidió ahora sí que el trabajo de maestro de música y de arte de la princesa. Y todos los Pandavas y Draupadi también pues tuvieron ahí sus funciones en la corte como, como empleados del rey. Pues. Dice, en la corte de Virata se le conoció como Brihanala. Como Brihanala peleó en nombre de Uttara, el hijo del rey Virata, y así de incógnito derrotó a los Kurus en la pelea. Sus armas secretas fueron cuidadosamente guardadas bajo la custodia de un árbol somi, y él le ordenó a Uttara que se las trajera de vuelta. Más adelante su identidad y la de sus hermanos le fueron reveladas a Uttara. Si es que no estaban los reyes y se quedó el príncipe y Uttara, entonces el príncipe era muy joven para pelear, entonces Arjuna, todavía en su papel de maestro de arte, le dijo a Uttara que le trajera las armas y él se encargó del reino mientras los reyes estaban afuera. Y el príncipe, que era muy joven, era como que le estaba ayudando en la cuadriga, según en la historia del Mahabharata. Entonces, ahí fue que de que será Arjuna, pero así pelea Arjuna. Y ahí, bueno, Duryodhana sospechó, ¿no? Dice, Dronacharya fue informado de la presencia de Arjuna en la pelea de los Kurus y los Viratas. Posteriormente, en el campo de batalla de Kurukshetra, Arjuna mató a muchos y grandes generales, tales como Karna y otros. Después de la batalla de Kurukshetra, castigó a Ashvatthama, el cual había matado a todos los 5 hijos de Draupadi. Luego todos los hermanos fueron a donde se encontraba Bhishmadeva. Se debe solo a Arjuna que el Señor pronunciara de nuevo pronunciara de nuevo en el campo de batalla de Kurukshetra los grandiosos discursos filosóficos del Bhagavad Gita. Los maravillosos actos que realizó en el campo de batalla de Kurukshetra se describen vívidamente en el Mahabharata. Sin embargo, Arjuna lo derrotó su hijo Baburbahana en Manipura y perdió el conocimiento cuando Ulupi lo salvó. Después de la desaparición del señor Krishna, Arjuna le llevó la noticia a Maharaj Yudhishthira. Arjuna visitó Dwarka de nuevo y todas las viudas del señor Krishna se lamentaron ante él. Él las llevó a todas ante Vasudeva y a todas las tranquilizó.
Más adelante, cuando Vasudeva murió, realizó la ceremonia fúnebre de este, debido a la ausencia de Krishna. Mientras Arjuna llevaba a todas las esposas de Krishna a Indrapastra, fue atacado en el camino y no pudo proteger a las damas que se hallaban bajo su custodia. Finalmente, aconsejados por Vyasadeva, todos los hermanos se dirigieron a Mahaprasthana. En el camino, y ahí y a pedido de su hermano, renunció a todas las armas importantes como si fueran inútiles y las echó todas al agua. ¿Mm? Ay, Lo que se llevaran todas cuando Krishna partió, Arjuna se encargó de ellas y las iba a llevar a Indrapastra, a su reino. Pero en el camino hubo un ataque y se las llevaron. Pero ese es como otro pasatiempo, ¿no? Como ilusión de que todas las reinas también se fueron con Krishna, ¿no? sí, este es un Ujú, pasatiempo importante que Srila Prabhupada lo explica muy bien más adelante, ujú. porque ahora me olvidé los detalles, justo estaba pensando. Pero sí, tiene toda una explicación muy mística. No sé si alguien Sí, recuerda el pasatiempo. Si no, ahí sí, lo es vemos. algo místico, porque todos los parientes de Krishna y sus reinas parece que terminaron trágicamente, pero no fue así. Fue algo, una ilusión mística. Y eso también fue para Arjuna Ujú, entender de que sin Krishna él ya perdía todos sus poderes. ujú. Y fue que ahí renunció a las armas que todos los semidioses le habían entregado. Sí, en este significado vemos todas las actividades del guerrero Arjuna, el Ujú, devoto y el mejor amigo de Krishna, y vemos cómo es de agitada la vida de los guerreros en diferentes planetas, sistemas, ¿verdad? Más allá del planeta Tierra, en los planetas celestiales, en otras dimensiones. sí. Pero finalmente él es el gran amigo de Krishna y gran devoto. Ujú. De hecho, todo eso es el Mahabharata, pero está muy, muy, muy resumido. Si quieren más detalles de todas las historias, el Mahabharata está muy bueno. Y ahí explica con mayor detalle todo eso, pero cuando tú lees el Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada lo explica y todos, la mayoría de los pasatiempos, pero con una forma mística. Que a lo mejor si uno lee el Mahabharata así nomás, piensa que es una historia, una novela burda, ¿no? Pero Srila Prabhupada cuando lo explica, le da un sentido espiritual y una explicación mística. Eder quiere leer, está listo ahí. Ahí está listo, Eder. Sí. Ujú. Seguimos con el texto 22. Texto 22. Ok, dice, este niño será tan fuerte como un león y será un refugio tan digno como los montes Himalaya. Él será tan condescendiente como la tierra y tan tolerante como sus padres. Significado. Se dice que uno se asemeja al león cuando se es muy fuerte en perseguir al enemigo. Uno debe ser un cordero en el hogar y un león en la persecución. El león nunca falla al perseguir a un animal. De igual modo, el cabeza del Estado jamás debe fallar al perseguir al enemigo. Los montes Himalaya son famosos por tener toda clase de riquezas. Existen en ellos innumerables cuevas donde vivir, infinidad de árboles de buenas frutas para comer, buenos manantiales para beber agua y abundantes drogas y minerales para curar enfermedades. Cualquier hombre que no tenga prosperidad material puede refugiarse en estas grandes montañas y se le proveerá de todo lo necesario. Tanto el materialista como el espiritualista pueden sacar provecho del gran refugio de los Himalayas. En la faz de la Tierra hay muchísimos disturbios que los habitantes causan.
En la hora actual, la gente ha comenzado a detonar armas atómicas en la superficie de la Tierra, y aún así está condescendiente con los habitantes, tal como una madre que excusa a un hijito. Los padres siempre les toleran a los hijos toda clase de travesuras. Un rey ideal ha de poseer todas esas buenas cualidades, y se prevé que el niño Pariksit las tendrá en sumo grado. Texto 28. Este niño será como su abuelo, Yudhishthira, o como Brahma, en ecuanimidad mental. Será munífico como Shiva, el señor de la colina Kailasa, y será el refugio de todos, tal como la suprema personalidad de Dios, Narayana, quien incluso es el refugio de la diosa de la fortuna. Significado. La ecuanimidad mental se refiere tanto a Maharaj Yudhishthira como a Brahma, el abuelo de todos los seres vivientes. Según Sridhara Swami, sería Swami, ¿sí, verdad? Swami, sí. ¿Sí? Según Sridhara Swami, el abuelo a quien se hace alusión es Brahma, pero según Vishvanatha Chakrabarti, el abuelo es el propio Maharaj Yudhishthira. Sin embargo, en ambos casos, la comparación es igualmente buena, porque ambos son reconocidos representantes del Señor Supremo. Y en consecuencia, ambos tienen que mantener su ecuanimidad mental, ya que están dedicados a labores en aras del bienestar del ser viviente. Cualquier agente ejecutivo responsable que esté a la cabeza de la administración tiene que tolerar diferentes tipos de embestidas de las mismas personas por quienes trabajan. Brahmaji fue criticado incluso por las gopis, las devotas del Señor más perfectas y elevadas que existen. Las gopis estaban insatisfechas con la obra de Brahmaji, porque el señor Brahma, como creador de este universo en particular, creó los párpados, los cuales les impedían a ellas ver al señor Krishna. Ellas no podían tolerar el parpadeo momentáneo de los ojos, pues él mismo les impedía ver a su amado señor Krishna. Entonces, ¿qué podemos decir de otras personas que por naturaleza critican mucho cada una de las acciones de un hombre con responsabilidades? De modo similar, Maharaj Yudhishthira tuvo que atravesar muchas situaciones difíciles creadas por sus enemigos y demostró ser el modelo más perfecto de alguien que mantiene la ecuanimidad mental en todas las circunstancias críticas. Así pues, el ejemplo de ambos abuelos en lo que respecta a mantener la ecuanimidad de la mente es muy apropiado. El señor Shiva es un semidios célebre que les otorga regalos a los mendigos. Su nombre es por ello Ashutosha, o aquel que se complace muy fácilmente. A él también se le llama Bhutanata, Bhutanata, o el señor de la gente común, la cual está apegada a él principalmente por los magníficos regalos que da, incluso sin considerar los efectos posteriores. Ravana estaba muy apegado al señor Shiva, y por el hecho de complacerlo fácilmente, se volvió tan poderoso que quiso desafiar la autoridad del señor Ram. Por supuesto, el señor Shiva nunca ayudó a Ravana cuando éste peleó con Rama, la suprema personalidad de Dios, y señor del señor Shiva. A Brikashura, el señor Shiva le otorgó una bendición que no solo era rara, sino además perturbadora. Por la gracia del señor Shiva, Brikashura obtuvo el poder de hacer desaparecer la cabeza de cualquiera con solo tocarla. Aunque esto lo otorgó el señor Shiva, el malicioso sujeto quiso hacer un experimento con el poder tocando la cabeza del señor Shiva. Así pues, el señor tuvo que refugiarse en Vishnu para que lo salvara del problema. Y el señor Vishnu, mediante su potencia ilusoria, le pidió a Brikashura que hiciera una prueba con su propia cabeza. El sujeto lo hizo y acabó consigo mismo. Y así el mundo fue salvado de toda clase de problemas que pudo haber causado tan astuto mendigo de los semidioses. Lo interesante del caso es que el señor Shiva nunca le niega a nadie ninguna clase de regalo. Él es por ende el más generoso de todos, aunque a veces cometa algún tipo de error. Rama significa la diosa de la fortuna, y el señor Vishnu es el refugio de ella. El señor Vishnu
Es el sustentador de todos los seres vivientes. Existen infinidades de seres vivientes, no solo en la superficie del planeta, sino también en todos los demás cientos de miles de planetas. A todos ellos se les provee de todo lo que se necesita en la vida para la marcha progresiva hacia la autorrealización. Pero en la senda de la complacencia de los sentidos se les pone en dificultades por intermedio de Maya, la energía ilusoria, y por ello recorren el sendero de un falso plan de desarrollo económico. Dicho desarrollo económico nunca tiene éxito, ya que es ilusorio. Estos hombres siempre están tras la misericordia de la ilusoria diosa de la fortuna, pero no saben que la diosa de la fortuna solo puede vivir bajo la protección de Vishnu. Sin Vishnu, la diosa de la fortuna es una ilusión. Por lo tanto, debemos buscar la protección de Vishnu en vez de buscar directamente la protección de la diosa de la fortuna. Solo Vishnu y los devotos de Vishnu pueden darles protección a todos. Y como a Maharaj Pariksit lo protegía a Vishnu, le resultaba perfectamente posible brindarles plena protección a todos los que querían vivir bajo su régimen. Wow. Texto 24. Este niño será casi igual que el Señor Sri Krishna, por el hecho de seguir sus pasos. En magnanimidad logrará la grandeza del rey Rantideva, y en religión será como Maharaj Yayati. Significado. La última instrucción que el Señor Sri Krishna da en el Bhagavad Gita es que uno debe abandonar todo y seguir únicamente sus pasos. Personas poco inteligentes no aceptan esta gran instrucción del Señor. Lo quiso así la mala suerte, pero alguien que en verdad es inteligente adopta esta instrucción sublime y se beneficia sobremanera. La gente necia no sabe que la asociación es la causa de la adquisición de cualidades, incluso en sentido material. El asociarse con el fuego hace que un objeto se ponga caliente, de modo que asociarse con la suprema personalidad de Dios lo vuelve a uno tan apto como el Señor. Tal como lo hemos discutido anteriormente, por uno asociarse íntimamente con el Señor, puede obtener un 78% de las cualidades divinas. Seguir las instrucciones del Señor es asociarse con Él. El Señor no es un objeto material cuya presencia se tenga que sentir para que ocurra esa asociación. El Señor está presente en todas partes y en todo momento. Es perfectamente posible tener su compañía con solo seguir sus instrucciones, ya que el Señor y su instrucción ya que el Señor y su instrucción y el Señor y su nombre, fama, atributos y enseres son todos idénticos, pues todo ello es conocimiento absoluto. Maharaj Pariksit se asoció con el Señor incluso mientras se hallaba en el vientre de su madre, y hasta el último día de su valiosa vida, y de ese modo adquirió en toda su perfección todas las principales y buenas cualidades del Señor. Rantideva, un rey de la antigüedad, que vivió antes del periodo del Mahabharata y al que Narada Muni se refiere mientras instruye a Sanjaya, tal como se menciona en el Mahabharata, él era un gran rey, liberal en lo referente a la hospitalidad y distribución de comida. Incluso el Señor Sri Krishna elogió sus actos de caridad y hospitalidad por haberle proveído de agua fría al gran Vashishta Muni. Este lo bendijo y en virtud de ello alcanzó el planeta celestial. Él solía proveerle de frutas, raíces y hojas a los rishis, y por ello estos últimos lo bendijeron con el cumplimiento de sus deseos. Aunque era un kshatriya de nacimiento, nunca en su vida comió carne. Él fue especialmente hospitalario con Vaishishta Muni, y solo por las bendiciones de este logró residir en el sistema planetario superior. Es uno de los reyes piadosos cuyos nombres se recuerdan por la mañana y por la noche. Yayati, el gran emperador de la tierra y el antepasado original de todas las grandes naciones del mundo que pertenecen a la raza aria y a la indoeuropea. El gran emperador de la tierra y el antepasado original de todas las grandes naciones del mundo que pertenecen a la raza aria y a la indoeuropea era hijo de Maharaj Nahusa, y se convirtió en el emperador del mundo debido a que su hermano mayor se volvió un gran sabio místico y liberado. Yayati gobernó el mundo por varios miles de años y ejecutó muchos sacrificios
y actividades piadosas que que se registran en la historia. Aunque su temprana juventud fue muy lujuriosa y estuvo llena de historias románticas, él se enamoró de Devayani, la muy querida hija de Shukracharya. Devayani deseaba casarse con él, pero al principio Yayati rehusó aceptarla porque era hija de un brahmana. Según los Shastras, solo un brahmana podía casarse con la hija de otro brahmana. Ellos cuidaban mucho de que el mundo no hubiera población de Varna Shankara. ¿Qué son Varna Shankara? De que no hubiera mezcla y población no deseada. Ah, ya, ya. Sí, algo así me imagino. Shukracharya enmendó esta ley de prohibición matrimonial e indujo al emperador Yayati a que aceptara a Devayani. Devayani tenía una amiga de nombre Sharmista, quien también se enamoró del emperador, por lo cual acompañó a su amiga. Shukracharya le prohibió al emperador Yayati llamar a Sharmista a su alcoba, pero Yayati no pudo seguir la instrucción al pie de la letra. Secretamente también se casó con Sharmista y tuvo hijos con ella. Cuando Devayani se enteró de esto, fue a quejarse con su padre. Yayati estaba muy apegado a Devayani y al ir a la casa de su suegro a llamarla, Shukracharya, que estaba disgustado con él, lo maldijo para que se volviera impotente. Yayati le imploró a su suegro que revocara la maldición, pero el sabio puso como condición para que se volviera potente que Yayati les pidiera juventud a sus hijos y que estos envejecieran. Ay, la otra vez estaba hablando de eso con la madre Ananga. Algo así. Yayati les pidiera juventud a sus hijos y que estos envejecieran. Él tenía 5 hijos, 2 con Devayani y 3 con Sarmishta. De sus 5 hijos, 1 Yadu, 2 Turbasu, 3 Druyu, 4 Anu y 5 Puru, procedieron 5 dinastías. Es decir, 1 la dinastía Yadu, 2 la dinastía Yavana, los turcos, 3 la dinastía Boja, 4 la dinastía Melecha, los griegos, y 5 la dinastía Paurava, que se propagaron por todas partes del mundo. Él llegó a los planetas celestiales en virtud de sus actos piadosos, pero cayó de ahí por elogiarse a sí mismo y criticar a otras grandes almas. Después de su caída, su hija y su nieto le confirieron las virtudes que habían acumulado. Y con la ayuda de su nieto y amigo Shivi, fue promovido de nuevo al reino celestial, convirtiéndose en uno de los miembros de la asamblea de Yamaraj, con quien permanece como devoto. Él ejecutó más de 1000 sacrificios diferentes, dio caridad de una manera muy liberal y fue un rey de una gran influencia. Su majestuoso poder se sintió por todas partes del mundo. Cuando Yayati se hallaba perturbado por deseos lujuriosos, su hijo menor accedió a darle su juventud hasta por 1000 años. Finalmente se desapegó de la vida mundana y le devolvió de nuevo la juventud a su hijo Puru. Él quiso entregarle el reino a Puru, pero sus nobles y los súbditos no estuvieron de acuerdo con ello. Mas cuando les explicó a sus súbditos la grandeza de Puru, accedieron a aceptar a este como rey. Y así el emperador Yayati se retiró de la vida familiar y dejó el hogar para irse al bosque. Jai. No sé si tengan algún comentario. Está muy interesante esto. Muy interesante también el anterior, como el señor Shiva es el dios del mundo material y otorga todo lo que le piden sus devotos, pero no se hace cargo de la reacción, de cómo usan sus dones, ¿verdad? Ujú. Que son todos ligados a los deseos y al karma. O sea, eso se refiere, por ejemplo, como, sí, o sea, de que te puedes apegar o cosas así, o puedes cometer, o sea, errores o así, ¿verdad? Claro, o puedes usar mal sus dones, ¿verdad? Tus bendiciones, sí. Sus bendiciones las usas solo para tu gratificación personal, Ujú. complacer tu deseo y eso genera más karma. O para dominar a otros, o para
para cosas materiales. Entonces, él y la diosa Durga, la diosa Kali, te otorgan tus deseos, pero no se hacen cargo de todas las reacciones que uno obtiene, ¿no? Al, Ujú, a tener deseos materiales. Y aquí, bueno, vemos toda la humanidad, lo humano de estos grandes reyes, estos grandes guerreros, que también pasan por sus aprendizajes por no controlar los sentidos, a pesar de ser grandes devotos. ujú. Ok. Una duda, se me olvidó lo que eran melechas. ¿Qué eran melechas? Melechas son degradados Mm, como más bajo que Sudras. Ah, ok. Sudra es la clase obrera, los melechas son más abajo, a veces se definen como comen cualquier tipo de cosa, comen perros, Son como parias, más o menos. como paria, melechas, sí, más degradados que los Sudras. Sí. Ya. O sea, no podría ser como, por Dios, o sea, como por ejemplo, gente que vive en la calle o cosas así. Pues también, pero Algo así. sí, los melechas, sí, Profesiones que no son de comerciante, que no es de obrero, que no es de sacerdote, ni de maestro, ni de militar, ni de rey. claro, el melecha es más bajo que los Sudras. Ujú. Mm, Sí, Una Ya, porque ya. profesión que que no decía que sea de los esas griegos categorías. decías, ¿no? Sí. Los turcos, los griegos, son descendencia. Siempre hay que recordar que ninguna descendencia define la persona, ¿no? Sí. Puede ser también una persona vividora, ¿no? También un leche, o sea, que Ujú. no hace nada, vive a costa de otros, Sí, ¿verdad? o alguna profesión que no O como sea un narco buen o así, ¿no? tipo, ¿no? O sea, puede Ujú. ser, ¿no? Sí, cuando Srila Prabhupada iba a venir a Occidente, le Un decían ladrón. que no viniera porque todos somos melechas aquí, lo más bajo, ¿no? Y comemos de todo. Por eso se dice come perros, come cualquier tipo de animales, Ya. o que es una estirpe muy degradada, pero pues, pues ahí. Y, o sea, entonces Yayati, aquí me llamó la atención que decía, el gran emperador de la tierra y antepasado original de todas las grandes naciones del mundo que pertenecen a la raza aria y a la indoeuropea. O sea, se refiere a los arios así como los de sangre así de que, como lo de los, o sea, de los que eran así súper blancos y así. Sí, sí, Aria es la clase blanca, pero Sí. explica en un significado Shila Prabhupada que es como Arjuna en sí, cabello negro y muy blancos. Y Ujú. por eso Hitler leyó y también él hablaba de la raza aria, ¿no? Y son Ya. altos, ¿verdad? Ujú. Son, sí, Blancos, altos, sí. De hecho, Ok. una vez mi gurú dijo que Hitler andaba, que sí la preocupada les dijo que Hitler andaba, después viendo en la India, porque quería anexar a su ejército personas descendientes de los arios, y esos eran algunos de los hindúes. Mm, Ujú. No manches. Eso les dijo sí la preocupada. vamos a leer este último texto. Ujú. Ok. Texto 25. Este niño tendrá la paciencia de Bali Maharaj y será un devoto del Señor Krishna, tan fiel como Pralada Maharaj, un ejecutor de muchos sacrificios, Asvameda, de caballos, y un seguidor de los hombres mayores y experimentados. Significado. Bali Maharaj, una de las 12 autoridades en lo referente al servicio devocional del Señor. Bali Maharaj es una gran autoridad del servicio devocional, porque sacrificó todo para complacer al Señor y renunció a la relación que tenía con su supuesto maestro espiritual, el cual había tratado de impedirle que lo arriesgara
todo por el servicio del Señor. La perfección máxima de la vida religiosa consiste en alcanzar la etapa en la que el servicio devocional del Señor se ejecuta sin reserva y sin ninguna motivación, o sin que lo obstruya ninguna clase de obligación mundana. Bali Maharaj estaba decidido a dejar todo en aras de la satisfacción del Señor, y no le importó ninguna obstrucción en absoluto. Él es el nieto de Prahlada Maharaj, otra autoridad del servicio devocional del Señor. Bali Maharaj y la historia de su relación con Vishnu Vamanadeva se describen en el 8º canto del Srimad Bhagavatam, capítulos del 11 al 24. Prahlada Maharaj, un devoto perfecto del Señor, Krishna, Vishnu, cuando tenía solo 5 años, su padre, Hiranyakashipu, lo castigó severamente porque Prahlada se había vuelto un devoto puro del Señor. Fue el primer hijo de Hiranyakashipu, y su madre se llamaba Kayadu. Prahlada Maharaj era una autoridad del servicio devocional del Señor, porque hizo que el señor Nrsimhadeva matara a su padre, dando con ello el ejemplo de que incluso el padre debe ser removido de la senda del servicio devocional si se convierte en un obstáculo. Tuvo 4 hijos, y el mayor de ellos, Virochana, es el padre de Bali Maharaj, a quien se mencionó anteriormente. Las historias de las actividades de Prahlada Maharaj se narran en el 7º canto del Srimad Bhagavatam. Yay. Ay, Así es interesante, como decía Eder, ¿no? Ver todas las diferentes linajes en la tierra, diferentes poblaciones. ujú. Y también es hermoso ver cómo Srila Prabhupada vino y hizo que hubiera maestros espirituales provenientes de todo el mundo, de África, de la diferente. Él realmente, Srila Prabhupada, creó esa sociedad internacional que trasciende todos estos linajes materiales y obviamente eh, cumplió con la predicción de nuestros acharya de la sucesión discipular, la predicción de Bhaktivinoda Thakur, del señor Chaitanya, que los devotos por eso nacieron en todo tipo de familias. Vemos, los maestros nacieron en diferentes familias de diferentes países, diferentes culturas, para acercar el Bhakti, volverlo así sin barreras. Pero Sí, sí, está el súper cuerpo interesante. material tiene toda su historia. Sí, Eder, perdón. Ujú. Bueno, pues muchas gracias. A ustedes, gracias por la lectura. Mañana seguimos entonces. Haribo, Hare Hare Krishna, Krishna, gracias, bonito día. reverencias, que Krishna. sean muy bien. Krishna, Krishna. gracias. Bonito día.